Eterno problema le ocurre a los padres, Lagarto, cuando finalice el año escolar y cuando comience el año escolar. ¿Por qué? Porque muchos tienen la problemática de que en escuelas públicas provinciales hay que pagarle a las cooperadoras las matrículas o los bancos. Si no, no se lo guardan al banco, a los chicos, y si no, en algunos casos no les entregan la libreta. Este es un eterno problema que hemos cronicado en reiteradas veces aquí en nuestro móvil, que le ocurre a varios padres que tienen sus niños en escuelas públicas de la provincia. Yo me encuentro con la legisladora Liliana Montero con la intención, legisladora, de ponerle un tope final y decir basta a esta situación que le ocurre a muchos padres y desde hace mucho tiempo. Sí, hola Caro, hola, ¿cómo les va en estudio? La verdad que es una situación que se reitera año tras año y no es que no haya una normativa clara, porque la normativa está clarísima. El Ministerio de Educación, invariablemente cuando yo reclamo todos los años, igual que lo que ustedes cronican sobre esta situación, el Ministerio me reafirma: no es obligatorio el pago de las cooperadoras, ni mucho menos existe la posibilidad de la matrícula. Lo que hay que tener claro, me parece, dos cosas como muy sintéticas. Primero, en la Argentina y en Córdoba la educación es gratuita, es pública, tiene gestión privada, y son las escuelas que conocemos comúnmente como escuelas privadas, y las escuelas públicas. En la escuela pública no se puede exigir ningún requisito que no sea el de la currícula, ¿no es cierto? El de la escolarización, porque además escolarizarse es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Esto no quiere decir que yo no reconozca, y lo reconozco fuertemente, que hay un trabajo muy importante de muchas cooperadoras que suplantan muchas veces los problemas que a veces el Estado no puede resolver. Compra de material, vidrios que se rompen imprevistamente, etcétera, etcétera. Ahora, eso no puede generar por parte ni de las cooperadoras, y ha habido colegios que han cronicado sus colegas, por ejemplo en Carlos Paz, en donde directamente se le pone pago de matrícula. Entonces, bajo ninguna circunstancia se puede exigir, y esto es lo que me parece que es claro, a los papás que si no pagan la cooperadora o no pagan cualquier otro ítem, porque a veces figuran disfrazados de otros ítems, el niño no puede ir a la escuela, porque es obligación, además de los padres, que el niño esté en la escuela. Entonces, lo que hemos hecho es presentarle un proyecto al Ministerio pidiéndole al ministro Graubach que claramente baje nuevamente las directivas a los colegios de manera clara. ¿Por qué? Porque esto genera mucha angustia. Digo, yo esta semana, estos 10 días, he recibido innumerables mamás, papás que me dicen, yo no lo puedo pagar. Y además estamos en una situación que nadie desconoce, de una crisis económica muy profunda que afecta a los sectores más vulnerables. Si a eso le suma la angustia de decir, no sé si mi hijo va a poder estar en la escuela porque no puedo pagar, no importa si es 10, 20, 30, no importa el monto. Acá lo que importa es que si la mamá o el papá no pueden pagar, eso no puede ser obstáculo para estar en la escuela. Sí, Liliana, buen día. Hola, Lagarto, bueno, vos sabés que nos parece oportuno tu aporte, porque acá nosotros también recibimos todos los días innumerable cantidad de pedidos y de preguntas y de consultas sobre este tema, que no los inscriben a los chicos y no pagan la cooperadora. Pero vamos al Ministerio de Educación de la provincia y nos dicen, no puede ser ninguna limitante, y las directoras de los colegios siguen cobrando. Yo no sé cómo se puede solucionar eso. Mira, yo, tan es así que ustedes lo hacen, yo lo hago. La semana pasada inclusive hablé con autoridades del ministerio porque tuve algunas situaciones complicadas, porque yo, además de hacer el proyecto, llamo a las escuelas, ¿no? Pero no es justo para ningún ciudadano que un legislador, porque primero no es mi función, pero además no debería por qué suceder, porque además yo no podría llamar a todas las escuelas provinciales para decirle, escúcheme, ¿por qué le está exigiendo a fulano o a mengano o a tal familia el pago? Porque además, y esto también me preocupa, y se lo he manifestado la semana pasada a algunas autoridades, que existe una suerte de enojo cuando un papá o una mamá busca ayuda, como puede ser a lo mejor con ustedes o conmigo, que es mi función, ¿no es cierto? Entonces, después cuando el niño o la mamá va a la escuela, encima la retan. Y le dicen, ¿pero por qué fue a hablar con la legisladora? ¿Usted con qué derecho? Claro. Y la verdad, la pregunta es, ¿con qué derecho se le exige en el sistema público, vuelvo a repetir, cualquier pago? Hay pagos de cooperadora, hay pagos de matrícula, y hay pagos a veces, por ejemplo, que ha sucedido de servicios de emergencia. Si no pagan el servicio de emergencia no puede estar en el aula. ¿Cómo puede ser esto? Además, Liliana, entonces, claramente tiene que haber estas directivas muy claras de parte del Ministerio. Además, Liliana, en el medio de esta irregularidad, buen día, los montos son exorbitantes, porque acá los reclamos que tenemos en el show va de 400 pesos a 1.200. Sí. Hay gente que dice, me querían cobrar 800, 900, 1.000, 700, 1.200 pesos.
La verdad, una barbaridad. Sí. Por chico. Claro, por niño. Por niño. Tremendo, tremendo. Inclusive el año pasado, yo a partir de que cuando una se mete en estos temas, obviamente es como la cadena, ¿viste? De favores. Sí. Empieza la gente a llamar por otras situaciones. He tenido situaciones que me han contado la semana hasta que pasó, por ejemplo, de colegios públicos muy reconocidos porque son buenos colegios y demás, en donde, por ejemplo, el año pasado te daban un numerito para que vos, si pagabas la cooperadora, tenías ese numerito y con ese numerito podías ir a retirar la libreta de finalización del año. Sí. O sea, estas cuestiones son todas irregulares. Claro. Y lo que me parece que los ciudadanos tenemos que saber, porque a mí la verdad es que me angustia mucho cuando viene la mamá que tiene 3 o 4 niños, me dice, yo no puedo pagar, aunque sean 200 pesos, en 3 niños son 600 mangos. Claro. Y en una situación de crisis, en marzo, que además tiene que tener los útiles, que además tiene otro tema, es los libros, todos los años parece que cambia la geografía de nuestro país, porque todos los años cambian las editoriales para que le compren, no sirve el del año pasado. Digo, hay cuestiones que hay que revisar y máxime en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. ¿Quién no cumple con la reglamentación? ¿Quién corta ahí lo que manda la reglamentación? ¿El ministerio, la directora? ¿Quién? A ver. Yo creo, y yo voy a ser muy prudente con esto. Creo que, como dije, las cooperadoras cumplen un rol muy importante porque se hacen cargo de falencias del Estado. Y en esto me parece que a veces entonces el Estado, como sabe que esto sucede, mira para otro lado, digamos, ¿no? Cuando esto sucede. Y solo frente al reclamo, porque a mí me pasa lo que les pasa a ustedes, Lagarto. Yo llamo a las autoridades de educación, les digo cómo puede ser, entonces me dicen, Liliana, bajo ninguna circunstancia se puede cobrar, decime el caso. Cobran igual. Pero no es caso por caso, no es caso por caso. Es que tiene que estar claro que esto no se puede hacer, porque la consecuencia de esto, ¿sabes cuál va a ser? Que tengamos que trabajar sobre la realidad de que entonces no pueden existir las cooperadoras, porque si entonces existen las cooperadoras y el pago es obligatorio, yo me pregunto qué hace, qué obstruye que sea directamente el gobierno, claro, pero como las cooperadoras, ¿me explico? Lo que pasa es que la gente está pagando 2 veces por el mismo servicio, porque digamos, nosotros pagamos los impuestos para que el Estado administre nuestro dinero para salud, educación, obras, etcétera, seguridad, para todo. Es decir, ya estamos pagando para que el Estado lo administre. Está claro entonces que el Estado no administra bien, porque esto es un certificado de que las cosas no están bien, si no, no tendrían razón de ser las cooperadoras. Claro. Bueno, pasó cosas similares, fíjate vos que tan es así, porque hay una realidad, yo la veo tanto en la escuela pública como en el hospital público, ¿no? Que es una capitis diminutio, una sensación de los ciudadanos de que el Estado les está haciendo un favor al darle educación o a darle salud. Entonces las personas empiezan como a no querer reclamar. En los hospitales pasó durante mucho tiempo que también pasaba esta cosa, iba un ciudadano a atenderse y tenía que pasar por los bonos, hasta que se tomó una decisión, no me acuerdo si fue, creo que en la época del ministro González, entonces se tomó una decisión y dijo, se acabó esto, porque para que las cooperadoras cobren bono, lo cobra directamente el Estado, y se suspendió. Yo no quisiera que esto pase en las cooperadoras escolares, pero siempre y cuando esto sea voluntario y quien pueda, porque si no, excluimos. Yo tengo casos, Lagarto, de niños que la semana pasada no empezaron la escuela porque la mamá tenía miedo de que el niño vaya a la escuela y le reclamen. La otra situación que se da y que es tremenda para el desarrollo del niño frente a sus compañeros, es que delante de todo el curso les dicen fulano, mengano y sultano, díganle a sus padres que si no pagan la cuota no entran. ¿Pero cómo es esto? Un bochorno para el niño. Bueno, acá mirá, esto puede ocurrir, la verdad que no lo sé, no sé a qué libro se refiere, pero me dice que en un establecimiento les venden un libro que tiene un cartel pegado que dice prohibida su venta. Eso es una irregularidad. Claro. Absoluta. Sí, totalmente. El tema editorial da para hacer un programa especial, porque yo he sido mamá, he sido mamá de niños en edad escolar, ahora ya están grandes. Pero esto es eterno, digo. Un niño, yo tenía hijos seguiditos, por ejemplo. Entonces, el libro de geografía que había usado una, al año siguiente lo servía. Y yo decía, pero, a ver, ¿qué
cambio de la geografía Claro. argentina. Porque cambian las fichas, las famosas fichas. Claro. Y las los hacen las para famosas recortar. fichas que no las venden Claro. separadas y eso genera un costo altísimo. Así es que hay Sí, que comprar va. todo el libro. Bueno, entonces los... Bueno, tengo acá, nos están entrando Empecé. innumerable cantidad Sí. de mensajes con, bueno, suscribiendo un poco lo que vos decís, Liliana. Bueno, ojalá que esta Sí. presentación que vas a hacer active algo para que le pongan un cartel Sí, gigante en la escuela para que hablen. Por lo menos que el Ministerio de Educación tome nota y no mire para otro lado y dé directivas. O sea, no es que las tiene que dar porque ya están, sino que diga, a ver, esto está pasando, no puede seguir pasando. No se le puede exigir a nadie nada en materia de educación pública, en términos económicos, Sí, en términos obviamente. económicos. Lo que podemos exigir es que cumplan con la currícula, que Claro, vayan a sí, la sí, escuela, sí, que que vayan. tengan asistencia, que tengan buena conducta. Eso obviamente se tiene que exigir. Qué bárbaro. Bueno, mira, acá me pone. ¿Qué más? Llover los mensajes, matrícula de un colegio para el 2019. Inicial 750, Sí. nivel medio 850 y nivel superior 1000. Claro. Claro, ¿viste? Los Dice el montos. primer Sí, muy hermano. arbitrario. Dice matrícula para el primer hermano es la mitad del precio y el segundo hermano no paga. Bueno, sí, es como Pero que esto es una hacen dos cosa- por uno. Yo lo que aprovecho, Lagarto, ya que estamos hablando del tema, porque entiendo que la gente se comunica con ustedes, además de que mi oficina es una oficina de puertas abiertas, pero que está bueno que la gente me lo haga saber. Yo tengo todas mis redes habilitadas, además, porque a veces en el ministerio me dicen son casos aislados, y yo creo que no son casos aislados. no, Entonces no está son bueno casos aislados. que la ciudadanía se acerque, me busque en las redes, me comunique por Facebook, mi teléfono está publicado en la web de la legislatura, en mi oficina siempre hay gente, porque está bueno que podamos hacer un planteo al ministerio y decirle, mire, no son casos aislados, esto está pasando y la situación económica está muy grave y esto genera mucha angustia en los papás y en las mamás. Bueno, muchas gracias, Liliana, muy amable. Ahora van a No, empezar a gracias a llover los ustedes, mensajes. muy amable. Hasta luego. Sí, le van a empezar a llover los... Sí. Gracias, hasta luego. y acá Le van a también. empezar a llover los mensajes. Lo bueno Sí, es que sí. la gente del otro lado ya sabe que no se puede cobrar, que creo que también Claro, tener pero ¿qué información pasa? hace que uno diga, bueno, para que me estás Sí, cobrando sí, algo sí. que no es Pero legal. ¿qué pasa al Exactamente. momento de ir? Y Pero- que te exigen eso, lo terminan pagando, Y porque sí, no te lo pero- anotan al chico. Sí, no, No no lo anotan. 14 años tiene este programa, pasar los videos de todos los marzos de estos 14 años. Lo Siempre mismo. pasa Es lo mismo. mismo que estamos hablando ahora. Porque pasa la misma Sí, me situación. parece- Cobra, la gente no puede Sí. pagar. Sí. Sí, Liliana. Sí, si me permiten esto último, no sé quién habló porque yo no estoy viendo una de las mujeres, pero me parece que es esencial este mensaje. No deben pagar nada y Ahí no está. se les puede exigir este pago. Este me parece que es el mensaje final. Claro. A partir de Ahí allí, está. los papás o al ministerio o a mi oficina, donde sea, que puedan ir a decirnos qué es lo que está pasando. Pero este es el mensaje, la educación de gestión pública en nuestra provincia como en el país es gratuita porque así lo establece nuestra Constitución.